Capítulo 1. Las grietas del matrimonio no siempre suenan al romperse. A veces se abren en silencio, como flores nocturnas que florecen solo cuando nadie las observa. El café matutino se enfriaba entre las manos de Nina mientras observaba a Tomás hundir la cuchara en su yogur con la precisión mecánica de quien ha repetido el mismo gesto durante 15 años. Cada movimiento era predecible: 3 cucharadas, una mirada al periódico, un sorbo de jugo de naranja. La cocina olía a pan tostado y a esa quietud que se instala en los matrimonios como polvo en los muebles antiguos. ¿Tienes reunión tarde hoy?, preguntó Nina, aunque ya conocía la respuesta. Hasta las 8, como siempre los martes. Tomás no levantó la vista del periódico. ¿Tú? Clases hasta las 5. Un silencio cómodo se extendió entre ellos, ese tipo de silencio que las parejas confunden con complicidad cuando en realidad es ausencia. Nina estudió el perfil de su marido, las primeras canas plateando sus sienes, la barba recortada con exactitud militar, los ojos que una vez la hicieron temblar y ahora apenas registraban su presencia. El amor, pensó Nina, a veces muere tan lentamente que uno olvida cómo era estar vivo. Tomás dobló el periódico con la misma precisión con que hacía todo y se inclinó para besarle la frente. Un beso tibio, familiar, vacío de sorpresas. «Que tengas buen día», murmuró, y su aliento olía a café amargo. Nina escuchó sus pasos alejándose, la puerta cerrándose, el motor del auto encendiéndose en la entrada. Solo entonces se permitió exhalar el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. En el baño, Nina se contempló en el espejo mientras se cepillaba los dientes. 38 años. El rostro que la miraba de vuelta seguía siendo hermoso, pero era una belleza que se había vuelto invisible para Tomás, como un cuadro que cuelga tanto tiempo en la misma pared que nadie lo ve ya. Sus ojos verdes conservaban ese brillo que una vez había encendido hogueras en corazones ajenos. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre los hombros desnudos. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que alguien la había mirado realmente? ¿Cuándo había sentido esa electricidad que eriza la piel cuando el deseo genuino roza el aire? Los espejos no mienten, pero tampoco consolaban. Se vistió para ir al instituto donde enseñaba literatura. Eligió una blusa color crema que realzaba su piel morena y una falda que se ajustaba a sus caderas con elegancia sutil. No para Tomás, quien no notaría. No para sus estudiantes, que la veían como una figura de autoridad. Sino para ella misma, como un acto de resistencia contra la invisibilidad. La clase de literatura transcurrió en el sopor habitual de la tarde. Nina explicaba las metáforas del amor en Neruda cuando su teléfono vibró discretamente sobre el escritorio. Un mensaje. Un número desconocido. Las calles de esta ciudad aún guardan nuestros pasos. ¿Los recuerdas? El corazón de Nina se detuvo por un latido completo. Conocía esa forma de escribir, esa manera de convertir la nostalgia en pregunta. Los dedos le temblaron imperceptiblemente mientras guardaba el teléfono en el bolso. «Profesora, ¿se encuentra bien?», preguntó Sofía, una estudiante de ojos observadores. «Perfectamente». Nina se las arregló para sonreír. Continuemos con el poema. Pero las palabras de Neruda se difuminaron en su boca. «Me gustas cuando callas porque estás como ausente». ¿Cuántos años llevaba sintiéndose ausente? ¿Cuántos años sin que nadie notara su silencio? El pasado, reflexionó Nina, no es un país al que no se puede regresar. Es un territorio que nunca dejamos realmente atrás. Durante el recreo, Nina se encerró en el baño de profesores y marcó el número con dedos que ya no le obedecían completamente. «Diga». La voz al otro lado del teléfono era exactamente como la recordaba, grave, pausada, con ese acento ligeramente ronco que antes la hacía derretirse. «Iván». Su nombre salió como una confesión. «Nina», hubo una pausa que se llenó de 20 años de ausencia. «Sabía que reconocerías mi forma de escribir». «¿Qué haces aquí? ¿Después de tanto tiempo?» «Trabajo me trajo de vuelta». Pero, otra pausa, y Nina pudo imaginar su sonrisa ladeada. «Te vi ayer en la plaza. Con tu esposo». Nina cerró los ojos. La plaza donde ella y Tomás habían caminado en silencio, cumpliendo con el ritual dominical de parejas que han agotado las conversaciones. «Iván».
Estás exactamente igual. Más bella, si eso es posible. Las palabras cayeron sobre ella como lluvia en tierra seca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la llamaba bella y sonara como verdad? No deberías. No deberíamos. ¿Hablar? Nina, fuimos amigos antes de ser amantes. ¿No podemos al menos tomar un café? La tentación, pensó Nina, no llegaba siempre vestida de rojo. A veces usaba la ropa del recuerdo. Un café, repitió ella, como si fuera un conjuro peligroso. Mañana. Café Nostalgia, en el centro. ¿Recuerdas? ¿Recordar? Ese café había sido su refugio durante los 3 años más intensos de su vida. El lugar donde Iván le había leído poemas mientras ella se perdía en sus ojos oscuros. Donde habían planeado un futuro que nunca llegó. Recuerdo, susurró. A las 4. Solo, para hablar. Nina colgó y se miró nuevamente en el espejo. La mujer que la observaba tenía los ojos brillantes y las mejillas encendidas. Por primera vez en años, se veía viva. Esa tarde, Nina visitó a Vera en su apartamento bohemio del barrio Arts. Su hermana menor vivía rodeada de lienzos a medio terminar y plantas que crecían salvajes, como si la domesticidad fuera una enfermedad que se negaba a contraer. «Te ves diferente», observó Vera mientras servía vino tinto en copas desparejas. «¿Hay algo, cómo decirlo? Como si hubieras recordado que tienes sangre en las venas». Nina sonrió a pesar de sí misma. Vera siempre había tenido esa capacidad de leer los cambios invisibles. ¿Tan transparente soy? Para mí, sí. Vera se acomodó en el sofá con las piernas cruzadas. ¿Qué pasó? Nina le contó sobre el mensaje, sobre la llamada, sobre la cita que había aceptado casi sin darse cuenta. Vera la escuchó con esa atención felina que reservaba para las historias realmente interesantes. «Ay, hermana», suspiró Vera cuando Nina terminó. Era hora. ¿Hora de qué? De que recordaras quién eras antes de convertirte en la esposa perfecta de Tomás. Vera. ¿Cuándo fue la última vez que Tomás te hizo sentir deseada? Y no me refiero al sexo de los martes por la noche. Me refiero a ser deseada, Nina. Realmente deseada. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de cigarrillo. Nina no pudo responder porque la respuesta era demasiado dolorosa, no recordaba. Iván fue el amor de tu vida, continuó Vera. El que te enseñó que el cuerpo podía cantar. ¿No tienes al menos curiosidad por saber qué quedó? Estoy casada. Estás enterrada viva. Vera se inclinó hacia adelante. Un café no es adulterio, Nina. Es arqueología emocional. Los hermanos menores, reflexionó Nina, tienen la cruel honestidad de quienes han observado nuestros errores desde la primera fila. Más tarde, Nina se detuvo en la casa de Clara, su mejor amiga desde la infancia. Clara vivía en una casa impecable con su esposo Roberto y sus 2 hijos adolescentes. Todo en su vida parecía estar en su lugar correcto, como una fotografía de revista. Encontró a Clara en el jardín, podando rosales con la concentración de un cirujano. «Nina, no esperaba verte hoy». Se sentaron en la terraza con té de manzanilla. Clara tenía esa capacidad de crear atmósferas serenas donde los secretos parecían seguros. «Clara», Nina vaciló. «¿Alguna vez sientes que tu vida es como una película en la que solo eres espectadora?» Clara dejó la taza sobre la mesa con cuidado deliberado. ¿Pasó algo? Nina le contó todo. Clara la escuchó sin interrumpir, con esa mirada que había consolado las crisis de Nina desde que tenían 15 años. ¿Y vas a ir?, preguntó Clara finalmente. No sé. ¿Debería? Clara contempló sus rosales como si contuvieran la respuesta. ¿Recuerdas cuando teníamos 18 años y me preguntaste si debía irme a estudiar a París? Te dije que fueras. Que era tu oportunidad. Y yo no fui. Por miedo, por Roberto, por 1000 razones que parecían importantes entonces. Clara sonrió con una tristeza antigua. Nunca me arrepentí porque elegí conscientemente. Pero tampoco volví a tener esa oportunidad. ¿Qué me estás diciendo?
que las oportunidades de sentirse viva no vienen con frecuencia. Y que los arrepentimientos por lo que no hicimos pesan más que los errores que cometimos. Los amigos verdaderos, pensó Nina, no te dicen qué hacer. Te ayudan a escuchar lo que ya sabes. Esa noche, Nina y Tomás cenaron en silencio. Él revisaba emails en su tablet mientras masticaba. Ella empujaba la comida por el plato, perdida en pensamientos que no podía compartir. ¿Todo bien?, preguntó Tomás distraídamente. Sí, solo cansada. Era mentira y verdad a la vez. Estaba cansada, pero no del trabajo. Estaba cansada de ser invisible, de que la conversación más profunda del día fuera sobre quién iba a sacar la basura. En la cama, Tomás se acercó con esa manera previsible que había adoptado sus encuentros íntimos. Sus manos se movían por territorio conocido sin curiosidad, sin descubrimiento. Nina cerró los ojos y se dejó llevar por la mecánica familiar, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, con otras manos que una vez habían explorado su cuerpo como si fuera un mapa hacia tesoros desconocidos. Después, mientras Tomás roncaba suavemente, Nina se quedó despierta mirando el techo. En la mesita de noche, su teléfono parecía pulsar con promesas peligrosas. A las 2 de la madrugada, Nina no pudo resistir más. Tomó el teléfono y leyó de nuevo el mensaje de Iván. Luego, con el corazón latiendo en las yemas de los dedos, escribió: Los recuerdo. Cada uno. La respuesta llegó casi inmediatamente, como si él también hubiera estado despierto, esperando. Entonces ven mañana. Tenemos 20 años que recuperar, aunque sea en una tarde. Nina apretó el teléfono contra su pecho. El deseo que había creído muerto para siempre se agitaba en su vientre como una criatura recién despertada. El destino, reflexionó, a veces regresa disfrazado de elección. Se durmió con el teléfono en la mano y soñó con calles que conocía de memoria y labios que habían memorizado cada centímetro de su piel. Nina despertó antes que el despertador, con una energía que no había sentido en años. Se duchó con más cuidado del habitual, eligió ropa interior de encaje que nadie vería pero que la hacía sentir como si guardara un secreto delicioso contra su piel. En el desayuno, Tomás notó algo diferente. Te ves, no sé, distinta esta mañana. ¿Distinta cómo? Más, despierta. Si supiera, pensó Nina, que el despertar apenas comenzaba. Tal vez dormí mejor. Tomás asintió y regresó a su periódico. Nina sonrió para sus adentros. Por primera vez en años, tenía un secreto que era solo suyo. A las 4:05, Nina estaba frente al Café Nostalgia. El local había cambiado poco, las mismas mesas de hierro forjado, las mismas macetas desbordantes de geranios, el mismo aroma a café recién molido y posibilidades infinitas. Iván ya estaba allí, sentado en la mesa del rincón que solía ser su refugio. Al verla, se puso de pie con esa elegancia natural que ni el tiempo había podido erosionar. Había envejecido bien, las líneas en su rostro lo hacían más interesante, no más viejo. Sus ojos seguían siendo pozos profundos donde Nina había aprendido a ahogarse voluntariamente. Nina, su nombre en los labios de Iván sonaba como una oración. Iván. Se abrazaron. Un abrazo que duró un segundo más de lo prudente, lo suficiente para que Nina recordara cómo encajaban sus cuerpos, cómo su aroma a madera y café la había acompañado en sueños durante años después de su partida. Se sentaron uno frente al otro. El aire entre ellos vibraba con electricidad contenida. ¿Cómo? Comenzó Nina. ¿Por dónde empezar? Iván sonrió con esa sonrisa torcida que le había robado el aliento a los 18 años. ¿Por los 20 años que pasaron, o por los 3 que vivimos como si fueran eternos? Nina sintió que el café se llenaba de fantasmas, ellos más jóvenes, riéndose hasta las lágrimas, besándose hasta perder el aliento, planeando imposibles que entonces parecían inevitables. ¿Eres feliz?, preguntó Iván de repente. La pregunta la golpeó como una ola inesperada. ¿Feliz? ¿Era feliz? Tenía estabilidad, seguridad, una vida ordenada. Pero, ¿felicidad? Se detuvo. Con Iván nunca había podido mentir. Estoy bien. Eso no es lo mismo. No, admitió ella.
no es lo mismo. La honestidad, descubrió Nina, seguía siendo el territorio más peligroso entre ellos. Pidieron café. Iván, negro y amargo como siempre. Nina, con leche, como si los años le hubieran enseñado a suavizar lo intenso. ¿Y tú?, preguntó Nina. ¿Eres feliz? He tenido vidas. Algunas buenas, otras no tanto. Pero nunca, se detuvo, giró la taza entre sus manos. Nunca volví a sentir lo que sentía contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como promesas peligrosas. Nina sintió que algo se desataba en su pecho, una cuerda que había mantenido todo en su lugar y que ahora se aflojaba con cada respiración. Iván, yo sé que estás casada. Vi tu anillo. Sus ojos se fijaron en la banda de oro que de repente pesaba como una cadena. Solo quería verte. Confirmar que no había sido un sueño. ¿Y qué confirmaste? Iván extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que Nina sintiera el calor de su piel. Que algunos fuegos nunca se apagan completamente. Solo se vuelven brasas esperando el viento correcto. El deseo, comprendió Nina, no era algo que se pudiera enterrar. Era algo que hibernaba, esperando las condiciones correctas para renacer. Nina llegó a casa envuelta en una nube de confusión y adrenalina. Tomás estaba en su oficina, como siempre. Ella se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino blanco, necesitaba algo que calmara el temblor en sus manos. Vera la llamó como si hubiera intuido que algo había pasado. ¿Y cómo fue? Nina se detuvo. ¿Cómo describir un encuentro que había removido los cimientos de su mundo sin que aparentemente hubiera pasado nada? Fue él. Completamente él. ¿Y tú? Yo, me recordé. Vera rió suavemente al otro lado de la línea. Eso es lo que hacen los grandes amores, hermana. Te recuerdan quién eras antes de olvidarte. Cuando colgó, Nina se quedó de pie en la cocina, copa en mano, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 15 años. Tomás bajó a las 10 para su vaso de leche nocturno. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, más por costumbre que por curiosidad. Normal. La mentira salió con facilidad sorprendente. ¿El tuyo? Reuniones. Ya sabes. Sí, Nina sabía. Sabía exactamente cómo había sido su día, como sabía cómo sería mañana y pasado mañana. La predictibilidad que una vez había sido consuelo ahora se sentía como una prisión con barrotes de oro. Tomás, comenzó, sin saber qué quería decir. ¿Sí? Él la miraba con esa expresión de paciencia distraída que había perfeccionado a lo largo de los años. Nina se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que Tomás la había mirado realmente, con toda su atención. Nada. Solo, buenas noches. Buenas noches. Se besaron en los labios, un beso matrimonial, higiénico, sin sorpresas. Nina subió las escaleras sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer que había sido esa tarde en el café. En la oscuridad de su habitación, con Tomás respirando pausadamente a su lado, Nina revisó su teléfono una última vez. Había un nuevo mensaje de Iván. Gracias por esta tarde. Hacía mucho que no me sentía tan completo. Que duermas bien, y que sueñes bonito, como antes. Nina apretó el teléfono contra su pecho. El mensaje era inocente en la superficie, pero cada palabra estaba cargada de subtexto. Como antes, podía referirse a los sueños, o a cómo solían dormir enredados en las sábanas de su primer apartamento, cuando el mundo era solo ellos dos y el resto era paisaje. Se durmió con una sonrisa en los labios y despertó con el nombre de Iván en la lengua. Algunas decisiones no se toman. Se revelan, como fotografías en un cuarto oscuro, mostrando lentamente imágenes que siempre estuvieron allí, esperando ser descubiertas.